bendecimos. Ahí hay muchísimos hermanos, aleluya. También saludamos y bendecimos a esta hermosa cabecera municipal, ahí donde nos ve a través de YouTube, a través de los medios digitales. Le amamos y le bendecimos. Ese coro que oíamos dice: sigo creyendo. Y algo que yo le voy a instar es a que siga creyendo. Nunca deje de creerle al Dios de los milagros. Yo siempre he dicho: tú pones la fe y Dios pone el milagro. Aleluya. Y vamos a ver allí en Lucas capítulo 7. Este coro quedó muy bien para la palabra. Dice Lucas capítulo 7, el encabezado dice: Jesús sana al siervo de un centurión, pero hoy puede sanarte a ti. Toda palabra fue inspirada por Dios para de alguna manera bendecirnos
verdad. Miren, si bien vemos que el enfermo no aparece ahí, el enfermo no dice, por favor, ayúdame Jesús, el enfermo no está ni pidiendo a Jesús, estaba a punto de morir, yo creo no podía ni hablar, no podía moverse, estaba en su lecho, no sabemos en qué condiciones estaba, pero como dice que está a punto de morir, yo creo que no podía ni hablar, no tenía ni conciencia para decir, traigan un médico, tráiganme a Jesús. Entonces, él no tenía absolutamente nada de fe, el que tenía fe era el centurión. Entonces, esto nos indica que alguien no puede creer por la sanidad de alguien, que a lo mejor aquella vida, aquella persona, aquel amigo, aquel compañero de trabajo, aquel tío, aquel hermano, aquel primo, aquel amigo, aquel vecino, aquel familiar que está enfermo, no tiene fe. Es más, ni viene a la iglesia, no le interesa la iglesia, nunca se ha parado en la iglesia. Pero tú puedes tener fe por ese amigo, tú puedes tener fe por ese vecino, tú puedes creer a Dios por ese compañero de trabajo que está pasando un momento difícil, porque eso es lo que nos enseña el centurión, que él es el que tenía fe, el enfermo no. O sea, Dios puede hacer tremendo milagro a través de alguien que le crea, aunque la otra persona no le crea. Y esto es lo maravilloso de mi Jesús, amén. Porque por eso decía al principio, tú pones la fe y Dios pone el milagro. Este centurión estaba poniendo la fe en Jesús y Jesús tenía que hacer un milagro. Amén. Entonces dice que aquí vemos que el enfermo no tiene ni siquiera conciencia de que alguien está pidiendo por él. El empleado, el ciego, ni siquiera dice que tenía fe. Por eso te digo que hoy tú puedes creer por la sanidad de alguien. Si tienes un familiar enfermo, créele a Dios, pídele a Dios que Dios venga, como decía el centurión, que venga Jesús y sane a mi siervo. Tú puedes orar eso. Ven, Señor Jesús, y sana a mi enfermo. Libera a este que está cautivo, salva a este pecador, haz algo por él. Ahora, cuando los ancianos fueron a Jesús, dice que le rogaban y le decían, Jesús, ven a sanar al siervo de este centurión, porque el centurión es digno. Dice, él se merece que tú hagas algo por él, porque él nos ha edificado una sinagoga, un templo, un lugar donde nosotros vayamos a congregarnos. Él se merece porque nos edificó una sinagoga. Parece que este centurión tenía un corazón noble, un corazón amoroso, compasivo, dador, tanto así que les había edificado una sinagoga para que se congregara. Y dice, por eso él es digno de que tú vayas, porque mira, tiene un récord de lo que ha sembrado, de lo que ha hecho a favor de un pueblo. Querían mucho a ese centurión. La comunidad de ahí lo amaba, lo estimaba. De verdad que ese hombre se había ganado el corazón de la gente. Amén. Qué bonito que alguien se pueda ganar el corazón de la gente por lo que da, por lo que hace. Amén. Aleluya. Y dice en el verso 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Al centurión lo amaba,
Los únicos que no sabemos que funciona somos nosotros. Porque no queremos leer la palabra, no sabemos la palabra porque no la leemos para enviarla cuando hay un problema y una necesidad. Amén. Aleluya. Y aquí vemos que Jesús mandó, le habló a la tempestad, le dijo: tempestad, te calmas, por favor, en el nombre de Jesús. Te calmo la tempestad, porque las palabras tienen poder. Vamos a ver otra cita ahí en Marcos capítulo 11. Marcos, ponga su cara bonita. Aleluya. Marcos capítulo 11, verso 13, dice: viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver tal vez si hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo, o sea, le habló a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Pasemos al verso 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Fe en la palabra. Dice que ¿quién le habla a una tempestad? ¿Quién le habla a unas ramas? Solo aquel que tiene fe. Y tú tienes que tener fe para hablar de ese problema que se vaya en el nombre de Jesús. Tú tienes que tener fe en esa palabra para creer que ese enfermo va a sanar, que ese que está caído se va a levantar, que ese que está atado en un vicio se va a liberar. No digas: no, ya no hay forma de que salga de allí. Eso es lo que tú dices porque tú lo tienes atado con tus palabras. Desátalo con tus palabras. No tienes que hacer más nada. Con tu palabra declarar que es algo, que Dios no ha cortado su mano para salvar y sus oídos no se han agravado para oír, porque todavía le oye y todavía tiene su mano extendida para salvar. El preso agobiado no quedará para siempre en la mazmorra de la cárcel, sino será pronto libertado. Si te pusieras a declarar la palabra, vienen mayores milagros. Amén. Entonces aquí vemos que Jesús, dos ejemplos de Jesús donde le habla a la tempestad y le habla a unas hojas. O sea que tú le puedes hablar de esa enfermedad que se vaya y se va a ir.